Empezamos con diseño en miembros a tensión y compresión, obviamente, de tal manera que estas slides que vamos a ir viendo están obviamente enfocadas al diseño de columnas. Vamos a tratar de abordar el día de hoy lo referente a columnas y mañana pues ya esperaría yo logremos ver en lo que concierne a- a cómo se relaciona eh, las características de rigidez que puede aportar un miembro a flexión y uno a tensión o compresión. Es decir, el enfoque pues ya preparándonos para diseño de marcos, ¿no? Recordando un poquito diseños de miembros a tensión, pues básicamente sabemos que un perfil, digamos que si aquí tenemos patín superior, patín inferior, esto sería el alma, eh, ante una carga P, pues obviamente fuerzas internas van a desarrollar entonces un esfuerzo. De tal forma que un esfuerzo normal, a tensión, va a ser sobre, o pues, esa carga aplicada a un área. De tal manera que para cumplir con ISC 360, nosotros deberíamos de aplicar un factor de reducción de resistencia a esa resistencia nominal. Es decir, si yo resisto 100, pues obviamente atención pues por un punto 9, que es el valor de phi, atención, pues no voy a resistir los 100, sino que simplemente voy a resistir 90 unidades de carga y eso debería ser mayor a mi carga óptima o a mi fuerza axial pues ya mayorada, ¿no? El valor de phi de punto 90 es para una falla dúctil, ¿sí? Así como lo vamos a ver en esta diapositiva. Nosotros tendríamos una falla dúctil si solo si aplicamos un phi de 0.90 y pues ya si queremos hablar de un diseño pues un poquito eh, pues enfocado a una falla frágil, es decir, una ruptura de la sección efectiva, pues el valor de phi, atención, sería de 0.75. Claramente, las áreas en acero, pues debemos nosotros de trabajarlas como áreas netas. ¿A qué me refiero? De que cuando nosotros tengamos un área perforada o soldada, pues soldándole alguna placa adicional o si hablamos de piezas que van a estar completamente a tensión, pues lo que llega a pasar en ellas es de que muchas veces vamos a tener eh, pues prácticamente una unión, ya sea bien atornillada o soldada, a- al sistema de marcos como tal, ¿no? A algunas vigas o algunas columnas o a la placa de unión como tal. Entonces, si esto es así, nosotros debemos de trabajar siempre, perdón, con las áreas, en el caso de la falla dúctil, con el área gruesa de la sección transversal, y hablando de la rotura, sería el área efectiva. El área gruesa es el área de todo el contorno, y el área neta efectiva es lo que en realidad de manera efectiva va a estar trabajando. Si nosotros tenemos un perfil W, hablemos un perfil W, no sé, 14 por 22, pues el área que aparece en la sección de los perfiles de ISC va a ser el área que va a estar trabajando de manera que cumpla con las características de falla dúctil, el área gruesa. Pero en cambio, si nosotros ese perfil W14 por 22 ya lo perforamos, es decir, tenemos alguna unión atornillada, pues obviamente el área, digamos, si hacemos un corte en este plano 3, pues claramente el patín se va a ver perforado por dos rectángulos, bueno, cuatro rectángulos, dos en cada patín. Esto es un patín, ¿no? Esta es la vista en planta, aquí tenemos el alma. Eh, de tal forma que había que restar estos rectángulos ya vistos de manera transversal, ¿verdad? De hecho, esta slide lo que presenta es los tipos de falla y cedencia o cedencia y ruptura que pueden existir en un perfil atornillado. Si nosotros tenemos uniones que vayan a ser atornilladas, esto en realidad lo que causa es una reducción de la sección
o una reducción del área que va a variar, va a generar una diferencia, va a generar un área menor al área nominal según las tablas de ASC, que podría generar o inducir alguna falla en ese punto. Entonces, cuando nosotros evaluemos uniones que sean atorneadas o pues que tengan algún cambio en la sección, pues hay que encontrar o hay que idealizar o hay que visualizar o hay que imaginar cuáles pueden ser las rutas críticas. Por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros tenemos eh, un perfil, nuevamente tomo el perfil 14 por 22, ¿sí? Pues con este perfil 14 por 22, lo que podemos nosotros llegar a tener es una reducción, ¿verdad? Considerable del área transversal, y esta pues va a ser básicamente a partir de las diferentes dimensiones de los agujeros que nosotros vayamos restando. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos que encontrar de manera que pues sea relativamente eh, creíble la forma de rotura. Nosotros deberíamos de idealizar cuáles pueden ser los puntos de falla. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que aquí vamos a tener tres posibles caminos de falla, hay que revisar cuál plano de falla nos genera menor área, ¿sí? De tal forma que nosotros podamos encontrar o idealizar cómo va a ser esa falla. Esto normalmente se calcula, ¿sí? Pero en esta ocasión, pues, ya por lo que las razones que ya sabemos y conocemos, que ya no contamos con tanto tiempo, solo lo revisamos aquí a nivel ¿cómo se llama? A nivel conceptual. Y para esto, por ejemplo, vamos a plantear estas tres rutas denominadas del 1 al 3, de tal forma que la 1, el área neta va a ser igual. Incluso aquí yo le agregaría el subíndice 1, ¿no? El área neta de la ruta 1 va a ser el área gruesa, es decir, el área de la sección transversal de todo el perfil, menos dos veces el diámetro del agujero por el espesor de ese patín, ¿sí? Porque aquí nosotros vamos a restar solamente dos orificios. ¿Okay? Si nosotros tomamos la ruta 2, pues aquí lo que vamos a tener es una dimensión eh, del área gruesa, en el cual acá, vean ustedes, este cateto, perdón, horizontal, o esta distancia horizontal, se le denomina S, y aquí tenemos la distancia G, la vertical. Generamos pues una proyección de cómo podría resultar esta como hipotenusa que se produce acá. Y asumimos de que vamos a tener un área gruesa, pero obviamente estamos proyectando más área de la que ocurriría transversalmente hablando, ¿sí? Si esto es así, lo que nosotros esperamos es de que obviamente vamos a tener más área que el área gruesa, por eso es de que se le suma, ¿no? Generalmente este tipo de fallas casi no ocurre, es raro, es decir, es más probable que falle obviamente el área 3 si le metiéramos valores a esto. Vean ustedes que aquí tenemos menos 4 dt, menos 4 dt, aquí sumamos, esto pues obviamente va a ser mayor que la ruta 3 y va a ser mayor que la ruta 1 porque en vez de restar 2 dt, restamos 4 dt, ¿verdad? D es el diámetro del agujero y T el espesor del patín, o de la plancha, ¿verdad? Que estamos analizando. Entonces, pues es bastante lógico visualizar, práctico, ver que mientras más agujeros alineados estén, es menos área la que va a trabajar. Atención. Entonces, pues con esto también vamos a revisar que también cuando los perfiles llegan a acoplarse o unirse a alguna plancha, esta plancha puede generar alguna modificación en el área. Y que también, digamos, si no son uniones atorneadas, sino que son uniones soldadas, así como la que aparece acá, imagínense aquí tenemos un perfil que va a estar soldado en todo su contorno, lo que llega a producir es una variación en la distribución de los esfuerzos. Entonces, si esto sucede, algunas veces aumenta el área, por supuesto, eso la va a cambiar,
pero inmediatamente después de la reducción del área, es decir, tenemos un área mayor que está siendo modificada por esa placa adicional soldado. Pero obviamente al inmediatamente pasar luego de esa disminución de área puede ocurrir una falla, ¿no? Va a haber una concentración de esfuerzos. Entonces, a ese tipo de efectos también se les denomina como shear lag o un desfasaje por corte o bloque cortante también. Hay algunas ecuaciones que llegan a modificar, ojo que esto está en la tabla de 3.1 de la ESZ 160, y básicamente habla de cómo algunas placas pueden llegar a modificar el área y la forma en la que va a trabajar, dependiendo si son perfiles tubulares, perfiles angulares, perfiles W, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como nosotros, pues ahorita lo que nos interesa es revisar las columnas, seguimos avanzando, veamos acá cómo puede cambiar el área efectiva a un perfil angular, por ejemplo. Pues básicamente, vean que acá, en la tabla de 3.1, tenemos que hay un valor que va a ser un valor U, ¿sí? Este es el shear lag factor, son valores que están ya investigados previamente y definidos para poder dar respuesta a esos valores que prácticamente nosotros, eh, a esas formas en las que conectamos un perfil con otro, pues obviamente van a darnos, van a darnos ciertos cambios en el comportamiento del perfil. Muy bien. Y, y obviamente pues depende si son, como les decía, perfiles tubulares, perfiles tubulares seculares, rectangulares, dobles placas, placas unidas o soldadas a las almas o a los patines, etcétera, etcétera. Y de esta manera pues va cambiando ese valor del shear lag, ¿no? Ese factor. Pero de alguna manera esto se resume en que cualquier modificación que nosotros hagamos eh, a través de alguna placa soldada al perfil que va a estar sometido a tensión, va a modificar el área neta, ¿sí? Generalmente, vean ustedes que eh, casi siempre es una disminución, ¿no? Si nos concentramos acá, en el caso número 7, los perfiles W, donde están conectados al alma, por ejemplo, generalmente esto tiene una reducción. Ya tenemos un valor de U igual a 0.7, y si nos vamos acá, sería eh, mediante soldadura 0.7 por el área gruesa, pues esto ya nos va cambiando un poco el área total efectiva, ¿no? Aquí tenemos pues cómo van siendo aplicadas algunos diferentes casos. Esto pues para profundizar un poquito más va a estar en la tabla de 3.1 para que lo puedan revisar. Pero pues cómo es el comportamiento que se va a ir dando en estos perfiles, pues obviamente va modificando dependiendo de la forma en la que nosotros podamos, perdón, aquí termina, ahí está, va a ir modificando esa área que va a estar sometida a cierta carga, de tal manera que va a modificar un poco el esfuerzo, ¿no? Si nosotros hablamos de que también vamos a estar cambiando o conectando dos miembros, digamos, por ejemplo, una placa eh, una placa con un perfil a través de su alma, vean acá. Si nosotros tenemos, si nosotros tenemos una placa conectada al alma, pues ¿qué ocurre? Vamos a conseguir que deberíamos de evaluar ya sea bien la falla en el perfil o la falla también en la placa a la que nosotros estamos conectando o la plancha de conexión.
Entonces, pues hay que revisar esa área que se traslapa en más o menos el mismo concepto de la alineación de los agujeros que veíamos hace un momento. Solo que en esta ocasión lo que hay que hacer es alinear la forma en la que nosotros esperamos o estamos asumiendo de que pueda fallar. Y con esto, pues, revisar qué área es la que se va a evaluar para que pueda o no fallar, ¿verdad? Em, si nosotros le quisiéramos dar un valor, en este caso, también pues podemos generar ¿qué sería? A través de ese traslape de áreas, vamos a tener un traslape eh, y un aporte tanto del alma como de la placa. Por eso es de que uno de los dos sí se ve afectado por nuevamente el valor del shear lag factor, ¿sí? Que es este valor de estos son debido a las condiciones de frontera que podemos tener, para que ustedes se hagan una idea de que de los elementos sometidos a tensión, especialmente, los puntos más críticos para que falle va a ser normalmente eh, donde se modifique el área, a menos o a más. Generalmente son los puntos principales donde puede ocurrir algún cambio en los resultados. Y por ejemplo, acá tenemos tres casos, el caso A, el B y el C, en el cual ante una carga N, ¿sí? Que es una carga axial, se determina qué tanto puede llegar a permitir la cedencia o la elongación o el aumento de esta longitud L. Si por ejemplo tenemos un perfil soldado completamente en sus extremos, que es el caso A, vean ustedes que permite un desarrollo pues considerable. Incluso yo les digo aquí, este comportamiento, recuérdense que mantiene un rango elástico y posterior ¿cómo se llama? Un rango plástico, ¿no? La falla A, que es pues, el punto de colapso, la ventaja que genera es de que permite que se desarrolle completamente la elasticidad del perfil, ¿sí? Porque esta curva de carga y desplazamiento lo tenemos acá referente al perfil, ¿verdad? Entonces, en el caso B, lo que nosotros tenemos es una alineación de cuatro agujeros relativamente pequeños, que al momento de que nosotros aplicamos la carga N, pues obviamente va a haber una reducción del área del perfil. Porque hay una reducción, es cierto, permite y logra pasar el rango elástico, pero falla, ¿sí? Falla antes de poder desarrollar tanto como el punto A, que al contrario, en vez de disminuir el área, tiene más. Y el caso C, pues es la ejemplificación en el cual, pues, ante agujeros pues, más grandes, aunque sean menores, pero sean más grandes, a nivel transversal, de hecho creo que aquí, bueno, pero imaginen ustedes que nosotros acá hacemos un corte justamente en esta sección, pues, ¿qué es lo que ocurre? No permite desarrollar tanto, ¿sí? De tal forma que, pues, claramente ni siquiera permite que el perfil pueda desarrollarse dentro de su rango elástico. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues siempre las uniones pueden llegar a generar alguna modificación en el comportamiento de los perfiles, permitiendo así que o no desarrollen completamente su capacidad de atención, eh, o al contrario, puedan modificar, ¿verdad? Pero depende mucho incluso cómo es que uno los va a preguntar. Entonces, ¿por qué es importante ver esto antes de aprender a diseñar atención? Pues obviamente, cuando nosotros eh, vemos estos, cuando nosotros vemos estos puntos, pues lo que debemos de prestar especial atención es de que eh, estas condiciones de borde de las piezas pueden causar una modificación en cuanto a su capacidad. Y si hablamos de uniones atornilladas, pues fíjense ustedes que aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener eh, las, algunos ejemplos de cómo puede llegar a fallar algunas piezas, como por ejemplo, vean que acá, este,
tenemos fallos por desgarros, fallos por compresión local, fallos por rotura del mismo tornillo, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, esto lo que va generando es dar la pauta de que podemos llegar a tener una modificación importante o fallas de diferentes formas media vez nuestra sección transversal se ve modificada. Si por ejemplo revisamos nuevamente el tema del bloque cortante, lo que vamos a tener acá es las diferentes, miren, aquí básicamente en la sección 16, perdón, en el capítulo C de ISC 360, esto aplica un poco más para sistemas embrezados, que son otros sistemas, no solamente a partir de vigas y columnas, eh, sino que cuando ya empezamos a arrastrar nuestros marcos, pues básicamente lo que sucede ahí es que tenemos una modificación en el comportamiento del sistema sismo resistente. Ya tenemos piezas en diagonal que pueden aportar o no a la resistencia de un sismo, por ejemplo. Entonces, con esto, pues también la sección donde nosotros podemos calcular esa reducción de área también, ¿verdad? Normalmente las piezas, y esto aplica especialmente para sistemas embrezados, porque tal vez de un sistema de marcos, o hablando de esfuerzos a tensión, generalmente un sistema de marcos, debido a las cargas gravitacionales, casi no es común ver piezas a tensión. Pero sí sistemas donde tengamos brazas o arriostras. Entonces, pues esto lo que hace es de que también nos obliga la normativa a tener la necesidad de revisar que no sea considerablemente esbelto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a tener alguna pieza que va a estar trabajando exclusivamente atención, que es el enfoque de las primeras slides de esta presentación, y, y estamos hablando de que vamos a diseñar un sistema sismo resistente. Hay algo que hay que controlar, que es una relación de esbeltez. Como en columnas, no podemos tener una columna tan esbelta porque empieza a modificar la capacidad resistente a flexión, por ejemplo. Y pues en tensión sucede algo muy parecido. Cuando se excede este rango de la longitud total del elemento, vamos a poner aquí el puntero, de la longitud total del elemento sobre su radio de giro, ojo, tiene que ser el menor, ¿verdad? Porque es el caso más desfavorable. Si nosotros dividimos la longitud sobre ese radio de giro y la relación es inferior a 300, estamos todavía dentro de un rango adecuado, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, digamos que nosotros fuéramos a diseñar algún sistema enderezado y este pues tuviera algún cambio o el valor fuera mayor a 300, lo que va a pasar es de que esa pieza puede llegar a ser tan, tan esbelta que normalmente vibra. Es decir, imagínense ustedes un sistema como el que tenemos acá, por ejemplo, por ponerles un caso práctico. ¿Qué sucede? Pues que nosotros acá tenemos varios sistemas de techo, ¿verdad? Estos sistemas de techo prácticamente lo que hacen es, vean ustedes, aquí nosotros tenemos elementos tensores, ¿no? Lo que son tensores y tirantes no aplican.
Porque, por ejemplo, un puente atirantado que básicamente está compuesto de varios y muchos tirantes, en este caso, em, lo que va a generar es de que si nosotros tratamos de aplicar esa división de L sobre radio de giro, no vamos a lograr cubrir respecto al radio de giro o al área tan pequeñita de esos tensores. Y lo mismo ocurre para los tensores como tal de techos que generalmente son eh, livianos, sobre todo para tratar de generar el efecto de diafragmas. Por ejemplo, esto sucede bastante en techos livianos o en tiendas de techos de naves industriales, por ejemplo. Casi siempre trata uno de controlar a través de tensores como tal. Y sistemas de arrastre que sean con tensores, pues estos no, ya la norma no los permite en áreas de alta sismicidad. Entonces, pues no se pueden realizar, ¿verdad? Em, pero para que ustedes se hagan una idea, allí podría aplicar que alguno de estos parámetros no nos chequeara, por ejemplo. Y bueno, si nosotros pues ya sabemos de que ante ante los diferentes esfuerzos, pues hay que revisar estos puntos. Eh, Obviamente van a haber algunos perfiles, generalmente los perfiles W no se tienden a utilizar como miembros a tensión porque el radio de giro, así como ustedes se recordarán con anterioridad, siempre teníamos un radio de giro pues inferior al hecho de que cuando nosotros eh, utilizamos un perfil, por ejemplo, a ver, también aquí les voy a dejar de compartir un ratito, les voy a mostrar aquí con la tabla ISS. Un segundo. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué sucede? De que básicamente, si tomáramos cualquier perfil, 14 por 43, por ejemplo, vean ustedes que el radio de giro en X de 5.82 versus el radio de giro en Y de 1.89 me disminuye mucho, me baja mucho esa relación, ¿no? Porque L sobre R, siendo R pues un valor tan pequeñito, eh, pues no genera mucha modificación, ¿verdad? Entonces, eso tiende a generar un poco de cambio con estos parámetros. Muy bien. Generalmente, cuando son miembros a tensión, se prefieren los perfiles tubulares, por ejemplo. Porque la ventaja es de que, vean ustedes, aquí incluso aparece algo bien puntual, que es de que el radio de giro en X es igual al radio de giro en Y. Esto es súper práctico, ¿no? Eh, y bueno, pues con esto ya nosotros podemos ir encontrando pues algunos perfiles que vayan generando buenos resultados. Muy bien. Si por ejemplo regresamos ahora a nuestra diapositiva,